Hola, buenas, tengan un cordial saludo. Yo soy Pedro Jorquera. Ya nos habíamos conocido en el módulo 3 cuando vimos el rol de los distintos profesionales que participan en el diagnóstico y la intervención del TEA. Ahora vamos a ver específicamente en este módulo el abordaje integral del TEA con énfasis en el apoyo a inclusión escolar desde la mirada de la fonoaudiología. Me va a acompañar la fonoaudióloga Verónica Uve. Yo voy a iniciar caracterizando las habilidades y debilidades comunicativas de las personas con TEA. Ella después lo va a contextualizar en cómo interfiere esto en el aprendizaje y vamos a finalizar los dos entregando estrategias para poder facilitar el funcionamiento escolar. Bien, primero hay que decir que la comunicación es un proceso súper complejo que incluye un montón de mini habilidades e interactúa con otras habilidades cognitivas y permite eh, al ser humano transmitir lo que sea, y por lo tanto es súper compleja de analizar. En estas imágenes pueden ver distintos tipos de comunicación y deberíamos adquirir la habilidad de poder analizarlas todas. Para hacer esto, primero hay que aclarar algunos términos. Habla, lenguaje y comunicación no son lo mismo, sí son términos relacionados. Habla solamente hace referencia a la ejecución del lenguaje a través de los órganos fonoarticulatorios, como el lenguaje se hace visible, pero es solo un medio para transmitir información y existen muchos otros medios, como puede ser la escritura, el dibujo, las señas, que son tan válidos para transmitir información como el habla, solo que el habla es más, se comparte por comunidades más grandes. El lenguaje, por otra parte, es un código socialmente compartido, es un sistema de símbolos que arbitrariamente se definió que tal palabra eh, se refiere a tal objeto o a tal acción, y compartimos ese conocimiento con los compañeros de nuestra sociedad, y obedece este lenguaje a ciertas reglas que van variando de una sociedad a otra dependiendo del idioma que se esté utilizando. Y en la comunicación, que es el proceso que incluye al habla y el lenguaje, se vale del habla y el lenguaje, pues la comunicación es el proceso por el cual se transmite información, ¿vale? Es un proceso activo en el cual dos interlocutores, emisor y receptor, tienen una idea, la codifican, que puede ser en el medio que elijan, preferentemente lenguaje, la transmiten por el medio que elijan, podría ser el habla, y el receptor la decodifica y después la interpreta. La comunicación, además de lenguaje y habla, tiene hartos elementos. Interesan en el TEA elementos paralingüísticos, que son la entonación, por ejemplo, de la voz, elementos no lingüísticos, como pueden ser el uso de gestos o señas, expresiones faciales o incluso artefactos. Andar con un sombrero, con gafas oscuras, transmite algo. Y elementos metalingüísticos como la distancia que hay, entre la distancia social entre dos personas. No es lo mismo dirigirse al cajero del banco que hablarle a tu mamá o a un jefe. Bien, todos esos aspectos van dentro de la comunicación, que sería el proceso que engloba todo esto, ¿vale? Y que está alterado en las personas con TEA. Bien. También para aclarar, cuando les llega un informe del fonoaudiólogo, se hace un desglose del lenguaje, se divide en partes más pequeñas. Una forma de hacerlo es dividirlo en, como sale aquí, en contenido, forma y uso, ¿bien? Que son tres aspectos del lenguaje, dimensiones del lenguaje relacionadas, no igual de importantes. El uso siempre es el aspecto al que le deberíamos prestar más atención. Esto mismo se podría dividir aún más en los niveles del lenguaje, que incluyen la fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática.
En relación a este otro, la fonología, morfología y sintaxis corresponden a la forma del lenguaje, la semántica corresponde al contenido del lenguaje y la pragmática, que aparece aquí envolviéndolo todo, corresponde al uso del lenguaje. ¿Bien? Esta mirada del lenguaje donde la pragmática envuelve todo es mucho mejor para intervenir en los casos de TEA, que es un modelo funcional del lenguaje. La fonología, o sea, la semántica primero mejor, hace referencia a las ideas y a la comprensión del mundo y a la organización de esta comprensión del mundo que tenemos todos en nuestra cabeza, ¿vale? Lo que nos permite relacionar perro con mascota o perro con lobo, todo eso se analiza dentro del nivel semántico. La fonología analiza los sonidos que usamos para formar las palabras, la morfología analiza las palabras y los tipos de palabras, como cuando en el colegio hacían análisis morfológico de la oración y ponían sustantivo, verbo, adjetivo, calificativo, pronombre, artículo. Eso se ve en la morfología y asimismo se informa en los informes de los fonoaudiólogos. La sintaxis ve el orden de las palabras dentro de la oración y qué tan larga o más pequeña puede ser una oración. La conocieron también quizá en el colegio como el análisis sintáctico de la oración, donde diferencia un sujeto, predicado, complemento circunstancial, complemento directo. Ese tipo de análisis se hace en la sintaxis. Y la pragmática, que se preocupa del uso del lenguaje, le interesan los objetivos que persigue un hablante cuando usa la comunicación y analiza también las distintas funciones del lenguaje, que podrían ser pedir información, comentar, eh, responder, jugar, hay un montón de funciones. Esas se describen regularmente en el informe del fonoaudiólogo dentro del nivel pragmático, que aborda un montón de elementos más que vamos a revisar más adelante. También en el informe siempre se trata de hacer la diferencia entre la parte expresiva o productiva del lenguaje y la parte comprensiva o receptiva. Bien, debería en un informe saber cuánto un niño expresa y cuánto comprende. Generalmente, en todos los casos, la comprensión está mucho mejor que la expresión. Hay un síndrome un poco raro que pasa al revés, pero no viene al caso. También los informes de los fonoaudiólogos se sugiere que estén enmarcadas dentro de la CIF. Esto invita a indicar cuando hay alteraciones en estructuras corporales, que las que podrían afectar la comunicación serían que afecten al habla, por ejemplo, que tener fisura o que te falte un pedacito de lengua. Y las funciones corporales es el perfil lingüístico, que dividimos como en partes más pequeñas, como lo acabamos de ver, en niveles del lenguaje o dimensiones del lenguaje. Y el STACIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento y la Discapacidad, invita a informar también cómo es que estas funciones alteradas impactan en las actividades y participación que, que ejecutan los niños y niñas, que básicamente son interactuar, jugar, aprender. Invita también la CIF a reconocer los factores contextuales que podrían facilitar más adelante la comunicación o que podrían ser barreras comunicativas, como podría ser tener acceso a tecnología o tener acceso a terapia o tener ganas de comunicar. Los factores contextuales se dividen en factores personales o ambientales, por eso mismo. La CIF plantea que todos estos factores están siempre constantemente interactuando, ¿bien? Y influyen en el estado de salud de la persona. Vale la pena mencionar estos otros términos que te podrían encontrar en los informes cuando el TEL, cuando no es TEA, ¿bien? Y hay un trastorno del lenguaje, se dice que hay un trastorno específico del lenguaje que no es causado por ningún cuadro o ninguna otra condición, por eso es específico. Actualmente se conoce como trastorno del desarrollo del lenguaje, puesto que se vio que no era tan específico. Podrían encontrarse con el término dislalia, que podría acompañar un TEA, se refiere a no poder ejecutar alguno de los sonidos del habla, como cuando uno quiere decir perro y dice perro, o cuando inventa un sonido, por ejemplo, en vez de perro, decir perro, algo así. La disfasia es un término que ya está en desuso y esperamos que ya deje de usarse. Se refiere al TEL, es lo mismo, pero se ha tendido a usar como un trastorno del lenguaje más severo, que no llega a ser TEA. También está la hipoacusia, que es la
una discapacidad, un déficit en la capacidad auditiva, y el que van a encontrar en los informes que se hagan de los niños con trastorno del espectro autista, que es trastorno del lenguaje secundario o asociado a TEA o algún cuadro de base. Bien. Se ha planteado que podría existir un continuo entre las dificultades del lenguaje más simples, como la dificultad para hacer un sonido, hasta llegar al TEA, que es una de las dificultades del lenguaje más complejas, pasando entre medio por trastorno del lenguaje, trastorno semántico pragmático, trastorno de la comunicación social, hasta llegar al TEA, que sería lo más complejísimo. Y dentro del TEA también hay distintos perfiles comunicativos. Estas dificultades en el lenguaje del TEA correlacionan con algunas teorías que explican los déficits generales de las personas con TEA. Por ejemplo, la interacción limitada haría que sea más difícil aprender el lenguaje por las teorías de Vygotsky, que señalan que la interacción es necesaria para desarrollar lenguaje. Los déficits en la teoría de la mente explican por qué a los niños les cuesta tanto esto de ponerse en el lugar del otro y poder interactuar adecuadamente con una persona. La coherencia central débil explica por qué les cuesta tanto comprender el contexto entero, por qué les costaría también comprender un discurso, por qué les costaría comprender inferencias, hacer inferencias. Las funciones ejecutivas que explican los problemas de flexibilidad también explican eh, problemas para iniciar comunicación, pero ninguna de estas explica completamente los cuadros. Así que se ha planteado que esto es de todo un poco para llegar a algún determinado perfil lingüístico de una persona con TEA, que son tan heterogéneos uno de otro, comparados con otros, tiene que ser de todo un poco, influyendo unos más y otros menos. Incluso se ha llegado a plantear que existirían como dos tipos de TEA, dos fenotipos, uno con desarrollo del lenguaje normal y otro con severas dificultades para adquirir el lenguaje, que han encontrado algún tipo de correlación con anormalidades en estructura y función del hemisferio izquierdo, que es donde clásicamente se desarrolla el lenguaje en, en los neurotípicos. Bien. Siguiendo esta división de contenido, forma y uso, vamos a ver cómo se altera en el TEA. En cuanto a la forma del lenguaje, que se corresponde al nivel fonológico morfosintáctico, podrían encontrar niños que no desarrollaron ningún tipo de lenguaje hablado, o en el otro extremo, personas que desarrollaron una impecable forma del lenguaje, que pueden hacer todo tipo de oraciones y utilizar todo tipo de palabras súper complejas, como transatlántico. En cuanto a la forma del lenguaje, hay una forma de cuantificarla. El IDEA ofrece uno de sus puntos, que se refiere a trastorno en la expresión del lenguaje, ofrece una forma de graduar esto. Si es que el niño con que te encuentras tiene un mutismo total, o usa palabras sueltas o ecolalias, si ya puede juntar dos palabras, o ya es capaz de conversar y armar un discurso. En el informe fonoaudiológico podrían encontrar que en el nivel fonológico un niño puede que no lo haya desarrollado si no habla, o que si adquirió palabras, eh, haga dislalias o procesos fonológicos de simplificación, que es cuando uno acomoda los sonidos dentro de una palabra para producirlo más simple, como cuando decimos estuata o murciélago. Nunca se quitan totalmente, son normales en el desarrollo, y en un niño con dificultades expresivas podrían estar presentes por harto tiempo. En las personas que desarrollaron mejor lenguaje, siempre encontramos algo raro en la prosodia, que es como la entonación del lenguaje. Se describen personas que eh, coloquialmente se dice hablan como robot. Y en el nivel morfosintáctico podría ser que nunca lleguen a juntar dos palabras, o que si ya logran hacer frases sean agramaticales, o agramatical quiere decir que le falten palabras relacionales como pronombres, artículos, conjunciones, o que no conjuguen los verbos. Y más común en las personas que desarrollan un poquito mejor lenguaje es que pasen por un periodo bien largo de inversión pronominal, donde no usan correctamente los pronombres personales y hablan de ellos en tercera persona. Enseñar eso es igual
complejo y enredado enseñar que yo soy yo y tú eres tú cuando estoy hablando. Muy complejo. En cuanto al contenido del lenguaje, que era esto, la capacidad de organizar los significados en tu cabeza, se suele analizar en esta dimensión la cantidad de vocabulario que tienes, que reconoces y que usas, y las relaciones que puedes hacer entre las palabras, como agruparlas en categorías o hacer analogías, etcétera. Y encontramos también niños con muy bajo vocabulario y severas dificultades para comprender, y en el otro extremo un vocabulario enorme con la capacidad de reconocer y definir una serie de conceptos, pero que mantienen dificultades en la comprensión no literal del lenguaje, que es algo muy abundante en nuestro lenguaje cotidiano. Bien, entonces podríamos encontrar lo más grave, agnosia verbal, que es no reconocer nada del lenguaje, que por supuesto va mejorando y a medida que los niños crecen puedan reconocer algunas palabras porque son parte de su día a día. Se ve mucho comprensión literal en todos los niveles de funcionalidad dentro del espectro. Les adelantaba recién que en su cotidianeidad la cantidad de ironías que uno usa al hablar o la cantidad de metáforas y, o la suspensión que se hace, que es dejar una frase incompleta, lo hacemos todo el tiempo y lo comprendemos sin problema. Las personas con TEA tienen severas dificultades para comprender por qué se dice que Juanita está en la luna, por qué puedo decir me llamáis y se entiende que es por teléfono, por qué puedo decir me comería una vaca entera. Todo eso es muy difícil. Son ironías, metáforas y hipérboles. Sí, podrían encontrarlo así en el informe. También aparecen hartas dificultades con las habilidades semánticas que pueden expresarse con dificultades para categorizar o para evocar palabras a partir de una categoría o de un uso común. Por ejemplo, las pruebas incluyen dime todas las herramientas que conozcas, o dime cosas que hay en el baño, dime animales domésticos. Fallarían en ese tipo de pruebas por problemas de flexibilidad mental. La organización semántica, ¿cómo están normalmente? Hay estudios de esto que dicen que nosotros organizamos, por ejemplo, en categorías, y estas categorías se pueden relacionar. En los niños con TEA, esta organización semántica se ha visto que es al menos rara, ¿vale? Y para poder relacionar un avestruz con un pollo, en vez de decir, son aves, se dan una vuelta un poquito más grande que la que haría una persona con desarrollo típico. Para los que tienen mejor desarrollo del lenguaje se ven dificultades para comprender inferencias, para extraer información de hartos puntos de un discurso o de un texto. Y en personas de más alto funcionamiento se ve el lenguaje pedante o impresiona pedante. A la gente le impresiona pedante porque no cuesta comprender todo este vocabulario tan rico, académico que utilizan las personas de alto funcionamiento. Y en el uso del lenguaje, que es lo más importante, porque es donde, para lo que realmente es el lenguaje, para usarlo socialmente, podemos encontrarnos con niños que tienen muy baja o nula intención comunicativa, y entre medio niños que ya sí se quieren comunicar un poquito más, pero que en el otro extremo tienen muchas dificultades en las habilidades sociales. Quieren comunicarse, pero lo hacen mal. No tienen la estrategia adecuada. En el IDEA hay un punto para ponerle valor a esto, podría ser en el puntaje más alto, que es como lo más malo de la idea, de 8 puntos. Si tienes ausencia de comunicación, los invito a googlear inventario del espectro autista. Ausencia de comunicación, o un poquito mejor, que tampoco es una comunicación propiamente tal, esta conducta de instrumentalización, cuando te usan para un objetivo, y más adelante conductas de pedir, que es lo más básico que se desarrolla, la función instrumental, y ya un poquito más mejor, tener la habilidad de comentar, pero sin tanta habilidad para desarrollar intrasubjetividad secundaria que tiene que ver con la teoría de la mente, que podrían encontrarlo también en el informe del fonoaudiólogo cuando se refiere al uso del lenguaje o al nivel pragmático del lenguaje. Existe esta escala de complejidad comunicativa que es más bien reciente, que invita a puntuar
qué tan compleja es la comunicación que utiliza un niño, si está en un nivel preintencional o se nota que hay intención, pero sin símbolos. Está ideal ubicar a los niños en este nivel donde tienen intención, pero sin símbolos para poder aprovechar esa intención y ponerle algún símbolo que sea compartido por una comunidad más grande y no tener que estar adivinando. Y en el nivel más alto, comunicación intencional a través de símbolos, que puede ser el lenguaje hablado, pero podría ser perfectamente comunicación alternativa o, o por imagen o por gestos. Esto también, para analizar el uso del lenguaje, está la matriz de comunicación, en communicationmatrix.com o .org, no me acuerdo, que te entrega este esquema tipo tabla periódica, que hacia el lado, aquí, tiene distintas funciones del lenguaje, ¿sí? Como pedir cosas, o funciones sociales, o pedir información, obtener información, y hacia abajo tiene distintas formas cada vez más complejas de usar comunicación, ya sea en los niveles más básicos a través de llanto y ruidos, pasando por sistemas de signos o imágenes o dibujos, hasta lo más complejo que sería usar lenguaje oracional. Además te entrega este gráfico bien fácil de mirar, donde te dice qué está mal y qué está bien, qué sería lo siguiente que podrías trabajar. Y además, para puntuarlo, para llenarla, te ofrece videos de cómo sería puntuar esto, cómo sería decir que sí a que alguien usa gestos. Tiene un video de un niño usando gestos para algo. Así que es súper práctica, lo invito también a revisarla. En el informe del fonoaudiólogo entonces van a encontrar que normalmente el nivel pragmático lo divide en, primero se habla de la intención comunicativa, de si hay o no, si es buena o mala. Después se habla de eh, si hay intención, para qué se usa, cuáles son las funciones. Poder encontrar una forma simple, que es hablar de la conducta verbal de Skinner, es decir, hay mandos, tactos intraverbales, o en un poquito más elaborado, hablar de acuerdo a la teoría de Halliday y decir, no, este niño usa conducta instrumental, matética, imaginativa, función pragmática, etc. Se habla también en esta parte del informe de los tipos de discurso que podrían hacer los niños, centrado en el discurso conversacional, pero también se usa hablar de discurso narrativo o discurso descriptivo. También en esta parte se habla de la interacción, donde podríamos encontrar elementos como la toma de turnos o el dar feedback al interlocutor, decirle así, ajá, y también reparar quiebres conversacionales, que son muy importantes. Siempre en la conversación de repente se quiebra porque alguien dice una palabra muy enredada eh, o una palabra que no se entiende el significado, entonces el interlocutor pide una aclaración. Pedir esa aclaración eh, le cuesta mucho a los niños con TEA, y cuando alguien te pide una aclaración, que es como, ¿qué dijiste? ¿Qué? ¿Ah? Al que le pide la aclaración tiene que reparar el quiebre y darse cuenta por qué el otro no te entendió, si es que pronunciaste raro o que la palabra, el significado de la palabra no fue entendida, por ejemplo. Entonces tienes que repararlo y volver a decir bien pronunciado o explicar la palabra, etc. Esa reparación de quiebres siempre está bien baja en las personas con TEA. En la interacción también se puede ver el uso de deixis, que es un poquito complejo desarrollar cuando uno apunta con el lenguaje y dice este de ahí, o ese, o eso que te dije, o mañana, que son cosas que uno entiende el significado a partir del que lo está diciendo. Es un poquito igual complejo de aprender para las personas con TEA, nosotros lo usamos sin problemas en la cotidianidad. Y podrían haber dificultades en habilidades no verbales como contacto ocular o el uso de gestos o de expresiones faciales que no se usen o no se comprendan bien. También tiene esto vertiente expresiva y comprensiva. Bien, todas estas dificultades deberían estar eh, explicadas o debería analizarse cómo impactan en las actividades y participación. Por supuesto, desarrollar mal lenguaje hace que te dificulte relacionarte con tus pares o relacionarse con adultos o jugar o entender lo que dice el profesor o participar en una clase.
Entonces, las dificultades se tienen que contextualizar en cada niño, ¿vale? En qué actividades realiza cada niño y cuáles tiene dificultades para hacer, para ejecutar. Pongo aquí estos ejemplos, son el Owen Susskind, creo que se llama, de la película Mi vida animada, y Tito Muko, tiene un apellido indio que no sé pronunciar. Pero la gracia es que no tenían lenguaje cuando chicos, y los papás de Owen se dieron cuenta que era capaz de usar ecolalia de frases de películas de Disney, y usaron el interés de su hijo para potenciar el desarrollo del lenguaje, y logró ser una persona capaz de comprender un montón de situaciones del mundo y expresarlas a través de las situaciones que veía en las películas de Disney. Y Tito, eh, el hijo de Soma, mismo apellido, su mamá desarrolló una terapia para trabajar en el TEA, que no está muy validada, pero aún así, Tito nunca aprendió a hablar, pero sí a escribir, y ha escrito libros de poesía y de la experiencia de tener TEA. Lo menciono porque no es necesario adquirir el lenguaje de las personas con desarrollo típico para poder comunicar. Que la comunicación aquí viene siendo lo importante, comunicación y la interacción. Esa es la Biblia que ocupé, y nos vemos en la próxima cápsula.